Se sabe que Rusia tiene una lista oficial de países hostiles que el gobierno mantiene y complementa. Si todo está claro con los países hostiles, ¿cómo podemos determinar con quiénes somos amigos en el mundo? Por ejemplo, se puede observar cómo votan los países en las Naciones Unidas. La organización cuenta con 193 estados, incluida Rusia, y en octubre 143 de ellos votaron a favor de la resolución de la Asamblea General que reconocía los referendos ilegales de 4 regiones en Ucrania. Solo 5 países votaron en contra. En primer lugar, por supuesto, la propia Rusia, pero también Bielorrusia, Corea del Norte, Siria y Nicaragua. Y otros 35 países se abstuvieron de votar. Resulta que tampoco son nuestros enemigos, ya que no se opusieron a Moscú. El primer amigo de Rusia es Bielorrusia. Ningún otro país está más integrado en el sistema ruso que Bielorrusia. Un estado de unión, una doctrina militar común. Incluso se puede pensar en los militares rusos que Bielorrusia ha desplegado recientemente en Ucrania, incluyendo desde el territorio de Bielorrusia las tropas rusas en febrero. Alexander Lukashenko no reconoce su participación en el conflicto. Rusia es el principal acreedor de Bielorrusia. Bielorrusia debe a Rusia $8.000 millones. Por no hablar de que Rusia está a punto de prestar a Bielorrusia otros $1.500 millones. Rusia representa el 49% del comercio exterior de Bielorrusia. La cooperación con Rusia es una cuestión de seguridad cuando no de la propia existencia del Estado socio de Armenia. En efecto, Armenia depende de Rusia en parámetros clave, como su presencia militar, la seguridad del perímetro exterior de sus fronteras y, por último, el contingente de mantenimiento de la paz en Karabaj. Solo Rusia lleva a cabo esta misión. Aunque Rusia es el principal mediador entre Armenia y Azerbaiyán, Armenia no ha reconocido la independencia de nuevos países, aún antes de Abjasia y Osetia del Sur. Antes de las hostilidades en Ucrania y de las sanciones, la Unión Europea era, por supuesto, el principal socio comercial exterior de Rusia. Suponía más de 1/3 de volumen de negocio total. Pero ahora Asia ya es la principal dirección comercial de Rusia. Ante el cierre de los mercados occidentales, los países asiáticos son la principal esperanza de Rusia, especialmente India y China. En los 6 primeros meses del año, el comercio entre Rusia e India aumentó un 120% en comparación con el mismo periodo del año anterior. Rusia suministra petróleo y armas a India. Oficialmente no se ha revelado la magnitud de la cooperación militar, pero según algunas estimaciones, casi el 70% del equipamiento militar indio procede de Rusia. Al mismo tiempo, India trata de no sustituir las importaciones, sino que compra patentes rusas y produce armamento en el país. Otra alianza importante en la que coinciden los intereses rusos e indios es la de los BRICS. Es un acrónimo formado por las 5 primeras letras de los nombres de los países Brasil, Rusia, India, China y Sudáfrica. Los BRICS representan ahora el 40% de la población mundial y una 1/4 parte del Producto Interno Mundial. Hoy en día los BRICS al menos no son hostiles a Rusia, no han impuesto sanciones, por ejemplo, pero pueden considerarse aliados de Rusia, entre ellos solo un país. El resto se abstuvo. Votó contra Rusia en la ONU es Brasil. Si hasta 2021 Rusia solo era el 11º exportador de Brasil, en los 6 primeros meses del año 22 se ha convertido en el 5º. En octubre, Brasil recibió su primer lote de gasóleo ruso con descuento. África, con la que Rusia mantiene estrechos vínculos desde la Unión Soviética, también ha demostrado ser un socio constante, sino aliado de Rusia. En los años 60, la Unión Soviética abogó por la descolonización de África y uno tras uno 17 países del continente declararon su independencia y comenzaron a construir el socialismo. Rusia
es uno de los proveedores de alimentos más importantes de África. Madagascar, Camerún, Senegal, Ruanda y el Congo dependen especialmente del trigo ruso. Otra importante mercancía que Moscú vende al continente africano es el equipamiento militar. Egipto, Argelia, Angola, Sudán, Etiopía y Uganda se encuentran entre los mayores compradores de material militar ruso, y donde hay equipos, hay militares que enseñan a manejarlos. Los instructores rusos, como han anunciado oficialmente hace poco, están trabajando en África e imparten cursos de formación. Hablemos de cooperación con Irán. Se habla mucho de los envíos de drones iraníes a Rusia. Teherán primero negó haber transferido drones a Moscú, pero luego admitió que hubo entregas de drones, pero en pequeñas cantidades, que se transfirieron antes del estallido de las hostilidades en Ucrania. En el campo de los enemigos jurados de Occidente y de los aliados de Rusia se encuentra también Siria. Bashar al-Assad ha declarado que apoya firmemente las acciones de Rusia en Ucrania, lo que no es absoluto sorprendente, porque si Rusia no hubiera intervenido en el conflicto en Siria, Assad había tenido muy pocas posibilidades de mantenerse en el poder. Hay al menos dos países que son activamente prorrusos. Han reconocido la independencia de Osetia del Sur y Abjasia. Han establecido relaciones diplomáticas con ellas. Han reconocido a Crimea como territorio ruso, lo que ningún otro estado ha hecho hasta ahora. Estos dos aliados son Venezuela y Nicaragua. Miran a Rusia como un país que puede apoyarlos en la arena internacional ante todo, no solo moralmente, sino también suministrándoles armas. En Venezuela y Nicaragua casi todas las armas se fabrican ahora en Rusia. Según algunos informes, Moscú proporciona alrededor del 90% del total de las importaciones militares de Nicaragua, y el comandante en jefe del ejército nicaragüense dijo en 2016 que Nicaragua no pagó un centavo por el suministro de 50 tanques. Rusia supuestamente los proporcionó de forma gratuita. La amistad con Venezuela está estrechamente vinculada a la personalidad del legendario líder Hugo Chávez, incluso 9 años después de su muerte. Y Venezuela sigue estando no solo en amistad, sino en franca deuda con Rusia. Hace unos años, el líder calcula que Venezuela debe a Rusia 17.000 millones de dólares, y a diferencia de Nicaragua, Venezuela no votó a favor de Rusia en la reunión de la Asamblea General de la ONU, y todo el asunto es dinero. Por el impago crónico de las cuotas de afiliación, la ONU simplemente prohibió a Venezuela votar. Otro país latinoamericano que mantiene desde hace tiempo vínculos con Rusia es Cuba. Sin embargo, el romance ruso-cubano, a diferencia del romance soviético-cubano, nunca se ha desarrollado, y los lazos estrechos, incluidos los militares, cesaron hace tiempo. Por ejemplo, la base militar de Lourdes en Cuba fue desmantelada en 2001. La dirección cubana considera que Rusia es un país capitalista que ha traicionado los ideales de socialismo y no está construyendo ningún comunismo. A pesar de todas estas amistades en el campo internacional, en Rusia existe una frase que Rusia no puede confiar en ningún país del mundo. Sus únicos aliados son el ejército y la marina. Bueno, muchas gracias a ustedes por ver el video de hoy. Es un tema un poco controversial, así que espero un montón de comentarios. Todo lo que piensan, por favor, déjenmelo allá en la sección especial. Vamos a hablar, vamos a ver qué nosotros opinamos de las relaciones entre Rusia con algunos países. Muchas gracias por ver este video. Si estás nuevo en mi canal, por favor suscríbete. Soy Sabina Azul, es el mejor canal de YouTube sobre las mujeres rusas, bielorrusas y ucranianas, pero también hablamos de Rusia y la vida allá. Muchas gracias de mi corazón otra vez más. Nos vamos a ver muy pronto. Chao.